continuar el tema de estudio de sistemas físicos y de representación gráfica. Y les voy a dar tarea para que ustedes realicen. Bueno, vamos a terminar con el tema entonces estudio experimental de sistemas físicos y representaciones gráficas. Creo que acá tiene que ir un número 4, si no me equivoco, pero bueno, no importa. La clase pasada habíamos cerrado con una revisión de cómo teníamos que elegir las distintas variantes posibles para construir un gráfico a partir de un conjunto de datos, ¿sí? Entre otras cosas, en qué orientación poníamos la hoja, si hacía en vertical, como está acá en el dibujo, o apaisada, es decir, con la dimensión más larga de la hoja en el sentido horizontal, qué variable poner en cada uno de esos ejes y qué factores de escala poner para representar los datos, ¿no? Bueno, en aquella clase vimos que una manera de empezar era asignar la variable que se controlaba en un experimento o aquella variable que se medía con mayor precisión al eje horizontal, al eje X. Sea que la hoja esté vertical o apaisada. Después decidimos que controlando, mejor dicho, tomando los tamaños máximos de la hoja y los valores máximos a representar, llegábamos a las escalas haciendo la relación entre el tamaño máximo de la hoja en cada dirección y el valor máximo de la variable respectiva, y eso nos daba un primer factor de escala tentativo, al cual después podíamos hacerle algunos ajustes para llegar a escalas que fueran números sencillos, no irracionales, etc. Bueno, así lo hicimos, pero tuvimos un problema, ¿no? Elegimos la hoja vertical y resulta que cuando controlamos si es que con las escalas elegidas se iban a poder representar las incertezas de las variables, nos dimos que teníamos que cambiar la orientación de la hoja, ponerla de manera apaisada, porque de esa manera la variable tiempo, que es la que tiene la incertidumbre más chiquitita, podía ser representada con sus barras de error. Bueno, para no dar tantas vueltas, saquemos en limpio cuáles serían los criterios para construir un gráfico si uno va a usar el criterio de elección de escala tomando los valores máximos, ¿no? Lo primero que hacemos es asignar las variables, porque eso está claro. La variable que se controla en un experimento dado, o aquella variable que ha sido medida con mayor precisión, esa va al eje horizontal. En cuanto a la orientación de la hoja, lo que vamos a hacer para no tener que proponer primero una orientación, ver si anda o no anda y después cambiarla, directamente pensemos en que la variable que tenga un valor numérico de error menor, en la que tenga un valor numérico de error menor, se ponga en la dimensión más larga de la hoja, ¿sí? Este criterio combinado con el primero nos va a decir cuál es la orientación, ¿sí? Es decir, si hemos llegado a la conclusión de cuál es la variable que por ser la controlada o la que tiene mayor precisión va al eje X, la que tenga el menor valor numérico del error va a ir a la dimensión menor de la hoja. Si coincide con esta, si coincide con la misma variable que va al eje X, lo que tenemos que hacer es ponerla a la hoja apaisada, ¿sí? Si no, la ponemos vertical. Y finalmente hacemos la elección de las escalas con el criterio que ya vimos de los máximos valores y controlando siempre que con esos valores de escala se puedan representar las incertidumbres.
tenemos que tratar en lo posible de que por lo menos una de las variables aparezca con incertidumbre. Bueno, veamos el ejemplo cómo haríamos aplicando este nuevo orden de criterios en el caso de los mismos datos que ya vimos la clase pasada. Bueno, como se ve clarito, T es la que está medida con mayor precisión. ¿Se acuerdan? Era el ejemplo del automóvil que se iba moviendo por una ruta con movimiento que queríamos saber si era rectilíneo uniforme, pero no sabíamos, no teníamos información de cuál de las dos estas era la variable que se controlaba, ¿no? Entonces lo que hicimos es ver cuál era la que tenía la mayor precisión y dijimos, bueno, la que tiene mayor precisión va a ir al eje horizontal. Eso está. Ahora miramos las incertidumbres y vemos cuál tiene un menor valor numérico. O sea, no nos interesa las unidades. Esta incertidumbre está en segundos, esta está en centímetros, pero eso no nos interesa. Nos interesa comparar valores numéricos. Un 0,1 contra un 1. Obviamente 0,1 es menor que 1. Entonces, esta variable, la de menor incertidumbre, la tendremos que poner en la dirección más grande de la hoja. Y como a la vez esa es la variable que tiene que ir al eje horizontal, concluimos que al eje horizontal tenemos que poner la dimensión más larga de la hoja. O sea que la hoja va a estar apaisada. ¿Se dan cuenta? Ya no tenemos que andar tanteando si la ponemos vertical, probamos, o si no, la ponemos horizontal. No. Siguiendo este orden, ya nos va a salir solo que la hoja tiene que ir apaisada. Y luego ya podemos aplicar el criterio de los valores máximos para obtener los factores de escala. Y en nuestro caso salió que con los valores máximos se podían representar las incertidumbres de la distancia d y el tiempo t. ¿Sí? Entonces, así salió este gráfico apaisado. Solamente que dimos unas vueltitas la clase pasada. Bueno, si lo que se sigue es este orden, ¿no? Asignar los ejes poniendo la variable controlada de mayor precisión en el eje horizontal, luego pensar que la variable que tiene el menor valor numérico de incertidumbre tiene que ir a la dirección más larga de la hoja, la dimensión más grande de la hoja, digamos, analizando estas dos, ahí se decide si la hoja va vertical o apaisada. ¿Sí? Bueno. Ahí quedaría cerrado esto, pero siempre nos queda un problema. Siempre nos queda un problema. Aunque hayamos elegido bien la orientación de la hoja, aunque hayamos tratado de sacar los factores de escala tal que se puedan representar el error, siempre puede ocurrir que empecemos a tener que hacer ajustes para poder representar los errores. Entonces hay una segunda manera de pensar cómo diseñar el gráfico antes de empezar a hacerlo. Y es este conjunto de criterios. Primero, lo de siempre, la asignación de los ejes. La variable controlada, o que se mide con mayor precisión, va al eje horizontal. Pero ahora en el segundo punto, directamente elegimos las escalas con el siguiente criterio. Tomamos la menor división de la hoja igual a los errores de cada eje. Por ejemplo, para encontrar la escala del eje X, tomamos la división menor que tiene la hoja, 1 milímetro, y la relacionamos con la incertidumbre del eje X. Y con el eje Y, lo mismo. De aquí nos van a salir las escalas. Por lo menos unas escalas tentativas. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora para fijar la orientación de la hoja? Para fijar la orientación de la hoja, como ya tenemos escalas tentativas, calculamos cuáles serán los tamaños máximos de la variable que tenemos que representar en X y de la variable que tenemos que representar en Y, y vemos entonces a cuál conviene asignarle la dimensión más grande de la hoja. ¿Sí? Si nos sale que esta longitud LI es más grande que 20 centímetros, tendremos que ponerla en el eje vertical.
Y si esta fuera más grande que 20 centímetros, a esta tendríamos que ponerla en el eje vertical. ¿Se entiende? Y de esa manera veríamos cómo orientar la hoja. En el ejemplo que hicimos, sería hacerlo de esta manera, con los mismos valores numéricos. Con los mismos valores numéricos. Vamos a plantear el criterio de cómo orientar la hoja de la siguiente manera. La asignación de variables ya dijimos. Bueno, la que estaba controlada, la que medía con mayor precisión, al eje X. En este caso era el tiempo T. Entonces, el tiempo T al eje X, como habíamos hecho ya antes. Pasamos a elegir las escalas, con este criterio de que hacemos en el eje horizontal, perdón, para la variable que va en el eje horizontal, 1 milímetro igual a su error. Ahí está el error. ¿Por qué 1 milímetro? Porque es la división más pequeña que tiene la hoja milimetrada, ¿sí? Entonces hacemos el cociente de 1 milímetro sobre 0,1 segundo y eso nos da esta relación. Que 10 milímetros de gráfico representan 1 segundo. Y 10 milímetros son 1 centímetro, ¿no es cierto? Entonces acá tendríamos finalmente la escala para el eje X, que 1 centímetro representa 1 segundo. Para el eje Y hacemos lo mismo, tomamos 1 milímetro igual a la incertidumbre de la magnitud D, y que es también 1 centímetro, entonces 1 milímetro es 0,1 centímetro. Entonces vamos a tener una escala de 0,1 centímetros por centímetro. O sea, 0,1 centímetros de gráfico representan 1 centímetro de distancia D en la realidad. ¿Sí? Bueno, este no era el del auto. Bueno, no importa. Estos son ejemplos de un móvil que se mueve unos pocos centímetros. No es de un auto que se está moviendo. Bueno, pero no importa el detalle de cuál ha sido el sistema físico real. Entonces ya tenemos los factores de escala. Lo que tenemos que ver ahora es con estas escalas cómo tendríamos que orientar la hoja para que puedan entrar todos los valores en la hoja. Ya está asegurado que los errores sí se van a poder representar, porque cada error va a ser representado por la división más chiquita de la hoja. Bueno, con ese criterio nos sale que la máxima longitud que tendremos que representar en el eje X va a ser el máximo valor de la variable que va al eje X multiplicado por la escala que hemos sacado, ¿no es cierto? Entonces, el máximo valor son 21 segundos, lo multiplicamos por la escala que acabamos de deducir, y eso dice que el valor más grande de los tiempos que tenemos que representar se representa con 21 centímetros. Bueno, 21 centímetros es más grande que el ancho de la hoja. Entonces, a esta variable la vamos a tener que poner en la dimensión más larga de la hoja, en la que mide 30 centímetros. Entonces, esto ya nos está diciendo que tenemos que poner la hoja apaisada. De esa manera podemos representar todos los valores de tiempo que tenemos que graficar en una escala donde es posible representar el error. Bien, ¿y qué pasa en el eje Y? Bueno, calculemos cuál es la máxima longitud que tenemos que dibujar en el eje Y, que corresponde al máximo valor tabulado para la variable que va al eje Y, que son 39 centímetros de distancia recorrida por el móvil. Lo multiplicamos por el factor de escala que hemos encontrado, 39 por 0,1, 3,9 centímetros. O sea que nos recontra sobran, cualquiera de las dos dimensiones de la hoja, nos recontra sobrarían para dibujar todos los valores de la distancia con la posibilidad de representar el error que tiene esa magnitud. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a dibujar, vamos a poner la hoja apaisada, vamos a dibujar todos los valores de tiempo que abarquen 21 centímetros, y a todos los valores de I los vamos a poner en una porción que abarque solo los 4 primeros centímetros de eje vertical. No, sería un desperdicio enorme de hoja. Lo que quiere decir esto es que podemos ahora
tomar una escala más grande para el eje Y. Ya está garantizado que con esta escala así de chiquitita, ya se lo vea el error en el eje Y. Entonces podemos tomar escalas más grandes para llenar más la hoja, aprovechar más la hoja. Total, ya está garantizado que se va a poder representar el error, ¿sí? Entonces podemos hacer como hicimos la clase pasada. Para el eje Y exclusivamente, aplicamos el criterio de los máximos, ¿sí? Tomamos el valor máximo que va al eje Y, lo relacionamos con el tamaño máximo de la hoja, jugamos un poquito con los números y ahí llegaríamos al mismo factor de escala que hemos llegado a la clase pasada. Total que llegamos a la misma representación gráfica, ¿sí? Fíjense, lo que nos decía esta relación, nos decía que los 21 segundos que tenemos que representar entran en los 21 centímetros estos. Perfecto. Y lo que nos está diciendo la otra relación, esta, es que si yo represento el error de la variable que va a ir al eje Y también con 1 milímetro, en 3,9 centímetros me entran todos los valores que yo tengo que representar. Entonces yo podría representar todo el gráfico acá en esta franjita de la hoja. ¿Pero tiene sentido eso? No tiene sentido. Entonces, aumento la escala en el eje vertical, ¿sí? Y por eso puedo representar, tratando de aprovechar todo el ancho de la hoja, y por supuesto, como he aumentado la escala, las incertidumbres de la variable que va al eje Y van a estar representadas por segmentos más grandes, pero eso está bueno, ¿sí? Entonces llegamos a que estas son las escalas que más nos convienen, ¿sí? Entonces, es otra manera de empezar a plantear cómo representar un gráfico. Ahora el criterio, perdón, estoy yendo para atrás o para adelante. No, esta era la vieja, acá está. Esta va a ser entonces la nueva manera de pensarlo al tema, ¿no? Asignamos la variable controlada o con mayor precisión al eje X, hacemos una primera elección tentativa de escalas relacionando la menor división de la hoja con la incertidumbre de cada variable. Con esos factores de escala buscamos cuáles son las longitudes máximas que hay que representar, máximos valores de las variables X y Y con eso decidimos la orientación de la hoja. Y después podemos hacer correcciones tipo como en vez de dibujar en un pedacito chiquitito de la hoja, agrandamos una escala para que se abarque toda la hoja, ¿sí? Bueno, esto ahora les puede resultar un poquito confuso porque no hemos hecho suficientes prácticas de representaciones gráficas. Pero van a ver que hoy que les voy a dar un ejercicio para que ustedes grafiquen, van a tener que poner en juego esto que acabamos de ver. Y ahí se van a dar cuenta que es una manera razonable de ir pensando qué tener en cuenta para elegir orientación de hoja y escalas. Bueno, una vez que uno ha trazado los puntos experimentales, los ha volcado a un gráfico, puede ver si es posible conectarlos con una línea recta, y esto definirá si el modelo que estamos utilizando es aplicable o si yo no tenía un modelo pensado, por dónde puede andar el modelo que necesito para representarlo al sistema, ¿no? Bueno, eso vamos a ver ahora. Bueno, les había pedido como actividad que con el simulador tomen por lo menos 5 pares de valores longitud-tiempo. Espero que lo hayan hecho porque cuando vayamos más adelante del gráfico les voy a pedir que tengan esto a mano para ir haciendo lo que yo les voy a ir indicando, a ver cómo les van saliendo las gráficas, ¿no? Bueno, la idea era medir periodos tomando el tiempo total de por lo menos 10 oscilaciones, es decir, lo ponen a oscilar al sistema, cuando llegue al máximo, ahí prenden el cronómetro, cuentan 10 oscilaciones, apagan el cronómetro y anotan. Para la longitud tal, el tiempo es el que han medido en el cronómetro dividido 10. Y el error es el error de reacción dividido 10. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos la propagación del error ahí? Bueno, si no, repasen, ¿no?
En todos los casos, dejemos fijo en el simulador la misma masa, arranquemos siempre con la misma amplitud, que sea del orden de 10 grados, ¿sí? Y anotemos cuál es la longitud, cuál es el ángulo y cuánto valía el periodo. Ah, y los respectivos errores que tiene cada cosa, ¿no? Los errores mínimos. Bueno, ¿qué pasa? Que una vez que construimos nuestra gráfica, supongamos que vamos a medir variables que estamos investigando, medimos variables y nos interesa interpretar los resultados que nos dan los gráficos. O sea, una vez que tenemos la tanda de valores de ambas variables, hacemos la representación gráfica y nos sale una cosa así, por ejemplo. ¿Qué nos está diciendo si una gráfica de datos que acabamos de medir, cuando los representamos gráficamente, presentan esta pinta? Bueno, si estábamos ya pensando en un modelo, es decir, si ya habíamos adoptado un modelo para describir la relación entre estas variables, es decir, ya habíamos pensado, por ejemplo, en la cinemática, el modelo de movimiento rectilíneo uniforme, y lo que estamos haciendo es comparar si los datos de un cuerpo que se mueve responden al modelo de movimiento rectilíneo uniforme, y esto es, por ejemplo, la distancia recorrida en función del tiempo. Bueno, si los puntos experimentales se acomodan de manera que yo pueda trazar una recta, eso me dice que el modelo que yo pensé está bien adecuado al sistema físico que yo estoy pensando. Porque el comportamiento que adquieren los puntos experimentales es el que debería tener una representación gráfica de la distancia recorrida en función del tiempo en un cuerpo que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Ahí estamos diciendo que el resultado, el modelo, perdón, es adecuado. El modelo es adecuado a este conjunto de datos que nosotros tenemos tomado de un sistema físico real. ¿Sí? Ahora, no nos podemos agrandar mucho. Tenemos que decir que el modelo es adecuado al sistema físico que hemos estudiado dentro de los errores experimentales y dentro del intervalo que hemos estudiado. ¿Sí? Nosotros tenemos acá una cierta incertidumbre en la medición de cada una de las variables y hemos tomado solo un cierto intervalo de distancias y tiempos. Entonces podemos decir que nuestro modelo es adecuado, pero solo dentro de la precisión con que hemos medido, es decir, dentro de los errores experimentales que tenemos y dentro del intervalo que se ha medido. ¿Se entiende? Entonces ahí decimos que es adecuado el modelo. Pero ¿qué pasa si yo, una vez que tomé los datos del sistema físico que yo estaba estudiando, y yo esperaba que tuviera un comportamiento lineal y me sale esto, ¿sí? Yo estaba pensando en un modelo que me predecía una relación lineal entre y y x, y me sale esto. ¿Qué puedo decir acá, jóvenes? ¿Qué les parece? Que no se cumple el modelo que estoy, en el que me basé, digamos. Claro, no digamos cumplir el modelo, no digamos de que se cumple o no se cumple el modelo, sino el modelo se adecua o no al sistema que yo estoy estudiando, ¿sí? El modelo existe, el modelo siempre se va a cumplir, porque el modelo es una abstracción matemática. Lo que pasa es que ese modelo no representa bien lo que yo estaba queriendo representar. Eso es lo que pasa, es una inadecuación. Estoy queriendo meter un modelo que me predice un comportamiento lineal entre las variables x e y resulta que las variables x e y no tienen por qué diablos ser lineales. Estoy equivocándome de modelo. El modelo que estoy intentando usar para describirlo al sistema no es adecuado, no sirve. ¿Está? Entonces, esto es una manera de interpretar los resultados. Esto me puede decir, me puede
confirmar la adecuación del modelo que yo estoy empleando para describir un sistema físico real, ¿sí? O me puede disconfirmar, me puede decir, no, Chango, anda a buscarte otras ecuaciones porque tu sistema físico no está respondiendo linealmente. Las variables y y x no tienen una relación lineal. Entonces no trates de imponerle ahí vos un modelo lineal. Hay que buscar por otro lado. Entonces, dentro de los errores experimentales y dentro del intervalo estudiado, este modelo no es adecuado al sistema físico que yo estaba estudiando y de donde yo tomé estos datos. ¿Está? Entonces, son dos conclusiones claras. Si yo tenía en mente un modelo que me daba una predicción y los resultados me salen consistentes con ese modelo, dentro de los errores y dentro del intervalo estudiado, está todo bien. Entonces, quiere decir que el modelo que yo estoy usando es adecuado para describir ese sistema físico. Si ni a palos los puntos experimentales responden como el modelo me decía, quiere decir que dentro del error experimental y dentro del intervalo estudiado, este modelo no es adecuado al sistema que yo estoy estudiando. Pero haber adoptado ningún modelo, es decir, yo no tenía en mente ningún modelo, yo no sabía cómo se están portando dos variables. Supongamos que somos como Edwin Hubble, estudiando la relación entre las distancias y las velocidades de las galaxias. No tenemos idea, no tenemos idea si existe una relación entre esas dos magnitudes. Nos ponemos a medir, hacemos el gráfico y, oh sorpresa, aparece una relación de este tipo. Entonces, nuestros resultados experimentales dentro del error y dentro del intervalo que estamos midiendo nos están sugiriendo que es razonable suponer un comportamiento lineal entre las variables x e y. Es decir, yo no sabía nada de ese sistema físico y ahora tengo fundamentos para pensar que hay una relación de tipo lineal entre esas dos magnitudes físicas. Tengo un fundamento razonable para decir que pueden tener un comportamiento lineal, por lo menos dentro de estos intervalos de valores medidos. ¿Se entiende? Y si también yo no tenía idea de cómo se estaban comportando las variables, hago mis mediciones y cuando represento gráficamente me sale así, obviamente lo que me está diciendo este gráfico es que no es razonable suponer un comportamiento lineal entre esas dos magnitudes cuya relación, cuya vinculación estoy buscando. No tienen, me está diciendo esto, mis datos experimentales me están indicando claramente que no puedo proponer una dependencia de tipo lineal entre estas dos variables. ¿Se entiende? Entonces, ya sea que yo tenga en mente un modelo físico o no, la representación gráfica es lo que actúa de juez para decirme si el modelo es adecuado o no, o para sugerirme qué tipo de modelo tendría que buscar yo entre las dos magnitudes que estoy estudiando. ¿Han comprendido, jóvenes? Sí, profe. Sí, ¿Han profe. visto que es una Sí, profe. herramienta muy útil? Muy bien, me alegro mucho, jóvenes. El que no ha comprendido algo, por favor, no tenga duda en preguntar. Si yo de tanto decir y repetir cosas los he mareado un poco, pídanme las aclaraciones que correspondan. No tengo problema. ¿Sí? Bien. Pero en general estamos viendo que la representación gráfica es muy buena herramienta. Muy buena herramienta. Bueno, supongamos que vamos a estudiar un sistema experimental. Cuidadosamente hacemos las mediciones. Primero planificamos como corresponde, elegimos los instrumentos, hacemos las mediciones, hacemos las tablas de valores, hacemos un gráfico y nos sale esto. A los diablos, ¿qué está pasando acá? Bueno, aquí uno mira y dice, bueno, si yo miro los centros de las cruces parecen estar describiendo algún tipo de curva. Entonces voy a decir, no, pará, aquí estas variables no
no parecen tener un comportamiento muy lineal. Bueno, pero miren de grandes que son los intervalos de incertidumbre que yo tengo. Son suficientemente grandes como para que sea posible trazar una recta que pase por todos los puntos. Nosotros dijimos que decir que una recta pasa por un punto significa que esa recta tiene que cortar por lo menos alguna de las barras de error, ¿sí? No quiere decir que tenga que pasar exactamente por el centro de la cruz del error. Con que corte una de las barras, está pasando por el punto. Porque por culpa de la incertidumbre de las variables, el punto en realidad es toda el área, todo el rectángulo definido por esta cruz. Si la recta pasa por esos rectángulos, está pasando por los puntos experimentales. O sea que acá yo dentro de este intervalo de mediciones y dentro del error experimental puedo aceptar una simplificación de la relación entre estas dos variables, es decir, bueno, dentro del error experimental yo puedo representar estas dos magnitudes mediante una relación de tipo lineal. Será una aproximación, quizás cuando haga mediciones más finas, si yo logro afinar las mediciones, bajar un poco las incertidumbres, ahí podría sacar en limpio que efectivamente se está produciendo ahí un comportamiento no lineal. Pero mientras yo pueda medir solo así, estas sean mis mediciones, estos sean los intervalos de incertidumbre, es lícito, es legal, es físico. Tiene sentido decir que dentro de la aproximación que tienen estas mediciones yo puedo suponer un comportamiento lineal. ¿Sí? ¿Y qué pasa si hago todas las mediciones, planifico, elijo los instrumentos, hago las repeticiones, tengo los datos, hago la representación gráfica y me sale así? ¿Qué ha pasado? ¿Tenía hipo el señor que estaba midiendo? ¿O qué pasó? Bueno, pasó esto, estos son mis resultados. Aquí lo que puedo decir yo es, bueno, yo estoy viendo que hay dispersión, hay dispersión. O sea, los puntos no están perfectamente sobre una línea, pero la tendencia general es que Y aumenta cuando X aumenta. Entonces yo puedo proponer una dependencia lineal, trazando una recta que pase por la mayor cantidad de puntos posible, los que queden fuera queden como balanceaditos. En realidad esta recta no es la más conveniente. Por ahí hubiera convenido una un poquito más paradita para que pase por este, este quede por arriba y este quede por abajo. Entonces, la recta pasa por la mayor cantidad de puntos posible, los que quedan fuera quedan uno por arriba y otro por abajo. De esa manera quedan como balanceados alrededor de la recta. Es decir, bueno, dentro de la incertidumbre experimental que yo tengo, considerando la dispersión que tienen los puntos, también puedo pensar que aquí hay una relación lineal. No importa si después hacemos experimentos más finos o buscamos encontramos un artículo científico que nos dice exactamente cómo es la dependencia de esto con esto, y resulta que la ley que vincula esta variable con esta es la que da la línea negra. No importa, porque eso vino después que nosotros hicimos nuestras mediciones. Antes de saberlo, yo tenía solamente estos puntos. Tenía estos puntos y yo tenía que decir qué tipo de relación puede haber entre ellos. Bueno, lo más honesto que yo puedo decir es, bueno, esta es la mejor relación que yo puedo encontrar, ¿sí? Después, si uno hace experimentos más finos, si uno consigue que en otro laboratorio, en otra parte del mundo, encuentran la verdadera relación y me dicen, che, era así, bueno, ¿qué va a ser? Era así. Resulta que ni siquiera no estaban tan mal medidos mis puntos, ¿se dan cuenta? Porque mis puntos están siguiendo bastante bien la curva negra. O sea que no estaba mal medido, solamente que por ahí me faltaban datos. Por ahí yo tendría que haber medido más valores intermedios para darme cuenta que esto iba haciendo una viborita y no era una línea recta. Pero mientras yo tenía solo estos puntos disponibles, esto es lo que puedo decir. ¿Comprenden, jóvenes? ¿Comprenden cómo es?
Esto Sí, que les estoy profe. contando son complicaciones que puede tener la interpretación, ¿no? Este es un caso que puede ser un poquito complicado, este es otro caso que también puede ser un poquito complicado, pero es para mostrarles que no hay verdades reveladas en física. O sea, ni siquiera un experimento bien hecho nos dice la verdad absoluta. ¿Se acuerdan toda la filosofía que vimos en la clase pasada? Bueno, repasen los dichos de esos físicos que yo les cité, Sierra Szymanski, Juan Roederer y Richard Feynman, y van a ver que entre las frases que están tomadas en esa clase, tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo ahora, que uno va descubriendo pedacitos de la realidad y va sumando pedacitos de la realidad para construir la gran escena, ¿no? Bueno, siempre con desviaciones filosóficas acá en este turno de laboratorio. Supongamos que ahora las cosas nos salen mejor. Nos ponemos a hacer un experimento para estudiar la relación entre las variables X e Y, hacemos un montón de mediciones y nos sale esta cosita linda, donde aquí a propósito, fíjense el dibujado, los rectangulitos que encierran las cruces para que vean cuál es efectivamente lo que sería cada punto experimental. Cada punto experimental es el cuadradito entero, ¿sí? O sea que miren, aquí en este punto, por ejemplo, la recta está pasando por la esquinita. ¿Ven? Ni siquiera corta las cruces, pero está pasando por la definido por esa cruz. Entonces, este punto, la recta pasa por este punto. Este es punto de paso. ¿Se entiende? ¿Ven? Aquí la recta pasa casi exactamente por el centro de la cruz. Pero este que pasa apenas por la esquinita es tan válido como este. Dentro de la incertidumbre experimental que tenemos, este es un punto y este es otro punto para esta recta. ¿Sí? Bueno, entonces nos salieron estos puntos experimentales y podemos trazar una recta que los conecta a todos dentro del error experimental. Entonces acá no tenemos duda de la dependencia lineal que hay entre la variable y la variable x. Eso está probadísimo. O sea, si estamos usando un modelo, esto nos está diciendo que el modelo está muy bien adecuado a las variables que estamos usando, que estamos estudiando. Y si no estamos usando un modelo, si no habíamos pensado un modelo, si todavía no teníamos... Esta gráfica nos está diciendo, bueno, hay que proponer una relación de tipo lineal entre x e y. ¿Sí? Cualquiera sea, hemos obtenido una exitosa representación gráfica de la dependencia entre la variable y la variable x en el intervalo en que hemos hecho la medición. Entonces, para mí va a ser perfectamente lícito calcular parámetros con significado físico que me permitan escribir la ley que vincula a X e Y. ¿Sí? Desde el punto de vista estrictamente geométrico, ¿cómo se escribe una ecuación que vincule a esta variable Y con esta variable X? A ver, jóvenes, ¿cómo escribirían la ecuación que vincule esta variable Y con esta variable X mirando este gráfico? ¿Cómo describiríamos? Sí, ¿qué función le pondrían? ¿No sería una función lineal? A ver, dígamela con palabritas bien dicha. Y igual, Igual a X. ¿por qué Tiene poca... igual? Porque si este, Porque por ejemplo, si este es una distancia y este es un tiempo, ¿una distancia puede ser igual a un tiempo? no. No. Entonces falta algo en su ecuación. Un cambio de unidad. Como una ¿Se lo va escala. a dar quién? La pendiente. Claro, díganme cómo es la ecuación de esta Profe, recta. sería I igual a una escalar con una incertidumbre por X para Está que haya bien. una variación. Claro, tiene que ser I igual A M por a X. una constante por X, ¿no es cierto? I igual a una constante por X. ¿Sí?
La ecuación, la forma general de la ecuación de una recta es I igual a una constante A más una constante B por X. ¿Se acuerdan? En álgebra no vieron así. La ecuación de la recta igual a I igual a una constante A más una constante B por la variable X. La constante A representa el valor que tiene la función cuando X vale 0. Es lo que normalmente llamamos la ordenada al origen. ¿Sí? Pero aquí está clarito que la recta pasa por 0, 0, entonces la ordenada al origen ya vale 0. Entonces solo necesito una constante más que la constante B, I igual a B por X, donde B sería la pendiente de esta recta, ¿sí? La pendiente es el grado de inclinación que tiene la recta en el plano, ¿sí? Un valor de pendiente muy bajo significa una recta que tiende a estar muy horizontal. Un valor muy alto de pendiente significa una recta que tiene que estar muy vertical. Ojo, aquí en física, la pendiente no va a estar, ¿cómo les puedo decir? No va a ser tan claro que la pendiente, que una recta con pendiente 1 sea la primera bisectriz del plano. Porque puede ocurrir que yo tenga distintas escalas en el eje Y y en el eje X. Entonces, en un plano cartesiano ortogonal donde tengo la misma unidad en el eje Y y en el eje X, la primera bisectriz tiene pendiente 1. ¿Sí? Las rectas que están por debajo tienen pendiente menor que 1, las que están por arriba tienen pendiente mayor que 1. Pero eso en un plano cartesiano ortogonal con escalas iguales en ambos ejes. Y acá yo no tengo escalas iguales. Entonces el hecho que me salga una pendiente 1 no quiere decir que la gráfica, que la recta va a estar a 45 grados. Nada que ver. ¿Sí? Pero con total independencia, esa pendiente no es otra cosa que el parámetro que me está diciendo cuánto crece la variable Y por unidad de crecimiento de la variable X. O sea que me da la relación física entre ambas variables. ¿Sí? O sea, tiene significado físico esa pendiente. No es solamente una cuestión geométrica. Es lo que me está diciendo. Ajá, entonces, si yo tengo esta gráfica, eso quiere decir que para tal aumento de la variable X, yo tengo que esperar tal aumento de la variable Y. O recíprocamente, si tengo cierto valor de Y, puedo saber a qué valor de X le corresponde. ¿Sí? Entonces, ya me convierte todo este conjunto de datos en una ecuación que me permite encontrar valores intermedios. Por ejemplo, yo no medí este valor de X, no lo medí a este valor de X, pero como ya tengo la ecuación, puedo encontrar qué valor de Y le corresponde a este valor de X. ¿Sí? Entro a la gráfica con este valor de X, corto la recta y saco el valor de Y. ¿Está? Entonces puedo encontrar valores que no han sido medidos y están perfectamente predichos por la ley, ¿sí? Porque lo que he encontrado, esta gráfica no es otra cosa que la ley física que vincula esta variable con esta, ¿sí? Pues entonces necesito encontrar esos parámetros. Necesito encontrar los parámetros ordenada al origen y pendiente que definen una recta en un plano, ¿sí? O sea, los parámetros son todas las cantidades que intervienen en una ecuación que no son las propias variables, ¿sí? Si yo miro una ecuación y está llena de cosas, busco cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, y todo lo demás que queda son parámetros, ¿sí? En el caso de una recta, Y igual a A más B por X, X e Y son las variables. ¿Y qué me quedan? A y B. Entonces, bueno, A y B son los parámetros. ¿Entienden? Bueno, acá uno de los parámetros ya está clarito que es 0. La ordenada de origen vale 0. Lo que me queda es determinar la pendiente. ¿Y cómo puedo determinar la pendiente? ¿Cómo se determina la pendiente de una recta? ¿Cómo se determina la pendiente de una recta, jóvenes? Jóvenes. Chicos, ¿cómo hacían en el secundario para sacar la pendiente de una recta? Se divide el valor de Y sobre el valor de X.
el valor de y sobre el valor de x. Pero acá tengo una bocha de valores de y y una bocha de valores de x. Si es lineal, puede ser cualquier valor siempre y cuando Está bien, sea la correspondiente, digamos. está bien. Tienen razón, pero eso me daría un montón de valores posibles dependientes. O sea, si yo lo hago con este punto, me va a dar un valor dependiente. Si lo hago con este, me va a dar otro, ligeramente distinto. Si lo hago con este, me va a dar otro ligeramente distinto. Si me da otro, con este me da otro valor ligeramente distinto. ¿Y con cuál me quedo? Jóvenes, ya tracé la recta. O sea, ya tracé lo que a mi juicio es la recta que representa todos estos puntos. Esa recta que está dibujada ahí equivale a todos los puntos. O sea, yo ya podría sacar mentalmente todos los puntos y quedarme solo con la recta. Entonces, ¿cómo saco la pendiente si solo tengo la recta? Elige cualquier punto en la recta y usas las coordenadas de ni en x para sacar el valor de la pendiente. Me gustó, pero le demos precisión. Hay que tomar un par de puntos, jóvenes. Hay que tomar un par de puntos. ¿Sí? Un par de puntos de coordenadas x1 y 1, x2 y 2. Ahí están el famoso punto P1 y el famoso punto P2. Así se tienen que llamar por el principio de no originalidad de los nombres en las ciencias. ¿Sí? Siempre en la ciencia se ponen los nombres más obvios a todo. El punto P1, ¿qué coordenadas tiene? X1 y 1. El punto P2, ¿qué coordenadas tiene? X2 y 2. O sea, el criterio de aburrimiento máximo. Bueno, ¿qué hago con estas coordenadas? Lo que el joven nos estaba diciendo. Hago el cociente entre el intervalo de valores y2 menos y1 y el intervalo de valores x2 menos x1. Eso me va a dar el valor numérico de la pendiente. Pero antes de eso les voy a dar las indicaciones de cómo, con qué criterio elijo estos puntos. ¿Con qué criterio elijo dos puntos sobre la recta? Estos puntos P1 y P2 tienen que ser tales que estén estrictamente sobre la recta. A ver, lo veamos acá en la recta más grande. ¿Ven que cada círculo negro que representa P1 y P2 tiene un puntito blanco en el medio? ¿Se llega a ver? ¿Se llega a ver el puntito blanco que está en el medio? Sí. Eso es para mostrar que el centro del círculo está sobre la recta que yo dibujé. Porque yo quiero sacar la pendiente de esa recta que está dibujada. Entonces tengo que tomar puntos sobre esa recta que está dibujada. ¿Está? Entonces, tengo que tomar puntos sobre la recta. Estrictamente sobre la recta. Pueden o no ser puntos. Pueden o no ser puntos experimentales. Si, por ejemplo, este punto experimental hubiera caído exactamente, el centro de la cruz de este punto hubiera caído exactamente sobre la recta, me vendría joya para tomarlo como punto de paso para encontrar la pendiente. Pero bueno, no cayó, entonces no lo tomo exactamente a ese punto experimental, tomo un punto elegido por mí que sí está sobre la recta. ¿Está? Los puntos que tengo que tomar, P1 y P2, tienen que estar dentro del intervalo medido. O sea, no vale que yo tome un punto por acá, más lejos, por fuera de P2, o por fuera del ultimito de este ultimito punto experimental. No vale. Tienen que estar dentro del intervalo medido. Y tengo que tratar de que estén lo más separados posible. Este P1 hubiera convenido por ahí traerlo un poquito más acá, tomarlo por aquí. Porque ya vamos a ver que siempre nos conviene que estén lo más separados posible. ¿Por qué? Y bueno, porque si dos puntos están demasiado próximos, me va a dar el mismo valor numérico de la pendiente, pero la incertidumbre va a salir muy distinta. Ya van a ver. Y por último, esto es importante. Si yo estoy tomando puntos que no son experimentales, o sea, yo a P1 y P2 me los estoy inventando, nadie los midió. Nadie midió la coordenada X1 y 1, ni nadie midió las coordenadas X2 y 2. No están medidos. Pero como yo los estoy eligiendo, les voy a asignar a esos puntos las incertidumbres experimentales de los puntos experimentales más cercanos. O sea, para mí este punto P1 tiene la misma incertidumbre que este punto experimental que está ahí pegadito.
Y para mí este punto P2 tiene la misma incertidumbre experimental que este punto que está ahí más cerquita. Esto va a ser necesario para la propagación del error de la pendiente. Ya van a ver. Ahora hacemos lo que decía nuestro compañero. Acá está la ecuación general de la recta. I igual a A más B por X. A ordenada al origen, ya habíamos dicho que era 0, pero ya vamos a revisar eso. La pendiente B, ¿cómo se calcula? Bueno, como el cociente de los incrementos. Incremento en el eje vertical sobre incremento en el eje horizontal. Ahí está. ¿Y cómo calculo la incertidumbre de la pendiente calculada de esta forma? Con esta ecuación. La vamos a razonar a ver si está bien sacada. Fíjense, si yo miro esta ecuación de B, es esencialmente un cociente. Tengo este numerador, este denominador. Entonces, nosotros dijimos que el error relativo de un cociente era el error relativo del numerador más error relativo del denominador. ¿Se acuerdan? Entonces, este término es error relativo del numerador. Es el delta de I2 menos I1 sobre I2 menos I1. Ahora, delta de I2 menos I1 es el error absoluto de una diferencia. Y eso es la suma de los errores absolutos. ¿Está? Entonces, esto es el error relativo del numerador de este cociente. Y esto es el error relativo de este denominador. ¿Sí? Es delta de X2 menos X1 sobre X2 menos X1. Ahora, delta de X2 menos X1 es el delta del error absoluto de una diferencia, la suma de los errores absolutos, dividido el tamaño del intervalo. O sea, abajo en los denominadores se conservan las diferencias. Ojo, no vayan a cambiar los signos abajo en los denominadores. Pero arriba los errores de las variables se suman. Esto entonces me da la pendiente de esta recta y su cota de error. En cuanto a la ordenada al origen, ¿cómo la vamos a sacar? Bueno, como hicimos acá, extendiendo la recta hasta que corta el eje, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, si la recta hubiera venido por otro lado e hubiera cortado al eje en un valor distinto de 0, igual tenemos que fijarnos bien si ese valor, que no es exactamente 0, cómo es en relación a la incertidumbre que afecta a, a los valores del eje Y. Porque la ordenada al origen A tiene las mismas unidades que el eje Y, y por lo tanto tendrá las mismas incertidumbres que en el eje Y. ¿Sí? Entonces, si la recta cortara por aquí, no pasara exactamente por el 0, 0, sino por algún puntito, un poquito más arriba, un poquito más abajo, voy a asignarle a esa ordenada al origen la incertidumbre al punto experimental más cercano. Y para afirmar que tengo una ordenada al origen no nula, tengo que asegurarme que el valor de esa ordenada al origen sea mayor que la incertidumbre. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, aquí no hay duda que la recta pasa tan exactamente por la intersección de los ejes que no hay duda de que es 0. ¿Sí? Si hubiera cortado un poquito más arriba, un poquito más abajo, ahí tendríamos que comparar ese valor A con la incertidumbre que le estamos asociando a A. Solo si el valor de intersección es mayor que la incertidumbre, tendremos un valor finito de A y tendremos un valor no nulo de A. ¿Sí? Entonces, de esta manera calculamos pendiente y ordenada al origen. Bueno, veamos un ejemplo totalmente inventado. ¿Sí? Supongamos que se hace este experimento para comprobar el modelo de la caída libre, o sea, para comprobar no el modelo, sino la adecuación del modelo de la caída libre a dejar caer una pelota desde una cierta altura y sub 0
sacando una foto con una lámpara estroboscópica. Conocen las luces estroboscópicas, ¿no es cierto? Son lámparas que emiten destellos de luz a intervalos fijos de tiempo, que uno puede regular, ¿sí? Entonces acá lo que se ha hecho es dejar una cámara con obturador abierto, se soltó la pelota y el flash empezó a tirar flashazos a intervalos regulares mientras la pelota caía. Cada vez que hubo un flashazo, se captó una imagen de la pelota en el movimiento de caída, ¿sí? Entonces tengo registradas alturas, acá tengo una escala para medir las alturas, está medio lejos, pero bueno, se pueden tomar un pedacito de acá y usarlo como comparación. La cosa es que yo puedo sacar con un poco de trabajo valores de distancia entre dos posiciones sucesivas de la pelota, y si supongo que sé cuánto vale el intervalo de tiempo entre un flash y otro, sé cuánto tiempo transcurrió de esta posición a esta, de esta a esta, de esta a esta, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos del modelo de la caída libre? Bueno, los supuestos es que tengo un movimiento en una única dimensión, que va a ser a lo largo del eje Y. Entonces, la suma de todas las fuerzas a lo largo del eje X es siempre cero. No hay ninguna fuerza que actúe lateralmente. Y para el eje Y digo que la única fuerza que actúa es el peso. O sea que la suma de todas las fuerzas en el eje Y es solo la fuerza peso. Estoy despreciando cualquier otro tipo de interacción. No hay ninguna otra fuerza más que el peso. Simplifiquemos esto y digamos que con esto estoy definiendo el modelo de caída libre. ¿Ah? Entonces, como solo hay fuerza peso en el eje vertical y no está equilibrada, hago que la suma de las fuerzas en el eje vertical sea igual a masa por aceleración. La aceleración es la constante g. Entonces tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección y. Como tengo un movimiento rectilíneo uniformemente variado en la dirección y, valen todas las ecuaciones de la cinemática que me describen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Todo eso ya me lo da el modelo. Entonces yo puedo escribir la ecuación sacada de la cinemática de cuánto vale la posición y en un instante t, ¿sí?, para este experimento dado. Vale la coordenada y sub 0, la posición inicial y sub 0, menos un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo que transcurrió desde aquí hasta aquí, elevado al cuadrado. ¿Está? ¿Comprendido, jóvenes? Aquí la coordenada y tiene sentido positivo, vertical hacia abajo. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí la variable que se ha controlado es el tiempo, porque yo, por ejemplo, le fijé a la lámpara estroboscópica, yo le fijé cada cuántas fracciones de segundo tira el flash. Entonces yo controlé la variable tiempo. Supónganse que le puse para que saque cada 0,02 segundos, para que tire un flashazo cada 0,02 segundos, por decir. Entonces esto, aquí el tiempo que pasó entre estos dos puntos es 0,02 segundos, y acá también 0,02 segundos. Entonces la variable que yo controlé es el tiempo. Y la que está actuando de variable dependiente es la altura, ¿sí? Porque para cada disparo fijado quedó fijada la posición. Entonces hago mi tabla de valores, temperatura, tiempo en segundos, altura en metros, y tengo la tabla de valores. Y tendré que poner cuál es el error que tiene mi medición del tiempo y cuál es el error que tiene mi medición de la altura. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Bueno, supongamos que tengo todos los valores, entonces hago una representación gráfica. Represento la variable tiempo, que es la controlada, en el eje horizontal, la variable altura en el eje vertical, y me sale esto. No nos parece extraño, ¿no es cierto? Porque, ¿cómo es la ecuación que nos dice el modelo? Una curva de segundo grado con signo negativo, o sea, es una rama de una parábola cóncava hacia abajo. O sea, que es más o menos lo que está aquí, ¿no es cierto? Por lo menos esto tiene una linda pinta de rama de parábola cóncava hacia abajo. ¿O no? ¿Alguien está vivo ahí? Sí, sí.
Sí, 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 parece parábola. parece, ¿no? Pero ¿cómo sabemos si es parábola? ¿Cómo sabemos si no es un seno, un logaritmo, una potencia de grado 4? ¿Cómo sabemos si realmente estos puntos experimentales están respondiendo a la ecuación que me dice el modelo? ¿Cómo puedo estar 99,98% seguro de que esto es una parábola y no una curva de otro grado o alguna función trascendente? Ah, Y si bien. comparo con la fórmula, con los valores que me daría la fórmula, Claro, eso sería, habría que ponerse como hormiga, darle valores a la ecuación y ver si cada puntito, cómo cae, o sea, dibujar la curvita teórica y ver cómo caen mis puntos experimentales respecto de la curva dibujada de acuerdo a la ley. Bueno, es un camino, es un camino. Hay otra forma que es muy interesante, porque ¿qué pasa? Está bien la solución que acaba de proponer el joven. Yo puedo agarrar esta ecuación, darle yo valores teóricos al tiempo y sacar los valores teóricos de ahí y dibujarla la curva teórica y ver cómo caen mis puntos experimentales en relación a esa curva teórica. Y eso me va a decir si el modelo está pegando cerca o lejos de la predicción del modelo. Eso está bien, pero de ahí no podemos sacar parámetros. De ahí no podemos sacar parámetros, porque ¿cómo le saco la pendiente a una curva de segundo grado? Entonces lo que podemos hacer es usar una cosita que si no han visto en cálculo ya la van a ver, que se llama cambio de variable. Cambio de variable. Yo puedo proponer un cambio de variable en la ecuación de mi modelo para llevar esta relación a una relación análoga de tipo lineal. El cambio de variable que se puede proponer acá es decir, ¿y qué tal si yo al período al cuadrado le llamo z, no al período, perdón, al tiempo al cuadrado le llamo z, y esa es mi nueva variable z. Agarro y digo, bueno, le llamo z al cuadrado de los tiempos. Ahí está. ¿Cómo me queda la ecuación? Y bueno, va a quedar un i sub 0 menos un medio de g por z. Entonces, si ahora voy al plano i, z, esta es la ecuación de una recta como esta, ¿no es cierto? Es una recta que parte de i sub 0, tiene pendiente negativa un medio de g, y ahí está. Así sería el comportamiento de esta nueva variable z. Esta variable z depende linealmente con i, o i depende linealmente de z. Entonces eso vamos a hacer. Vamos a tomar como variable no el tiempo que hemos medido, sino los cuadrados de los tiempos que hemos medido. Vamos a agarrar nuestra tabla de valores y vamos a elevar al cuadrado los tiempos. Y vamos a representar las alturas i en función de los tiempos al cuadrado. A ver si ahí los puntos se portan como está prediciendo este nuevo modelo, este retoque del modelo. Hemos introducido un cambio de variable que ahora sí me da una dependencia lineal entre la altura i y esta nueva variable z. Bueno, pero yo estoy eligiendo z que no es la que yo medí. Z es una función de la variable que yo medí. Y la variable que yo medí tiene una incertidumbre. ¿Cuánto vale la incertidumbre de z? Tox. Hay que calcular. Entonces yo digo z es t cuadrado. Bueno, hagamos la propagación del error. El error relativo de z es 2t por delta de t sobre t, ¿no es cierto? Acá tenemos un caso de algo, una variable definida por una potencia. Entonces el error relativo de esa variable, de esa magnitud, es igual a 2 veces el error relativo de la base de la potencia. Ahí está. Bueno, despejo, paso z multiplicando para allá, ahí está. Reemplazo z por lo que es, z vale t cuadrado, puedo cancelar t cuadrado con t, y me queda que delta de z, la incertidumbre
de mi nueva variable z va cambiando según los valores de t. Entonces yo tengo que hacer una nueva tabla de valores para hacer mi representación gráfica. Ahí está la variable original que yo medí, la variable t. Ahora pongo una columna para los valores de la nueva variable z, que se va a medir en segundos al cuadrado, que es cada valor de z es cada valor de t elevado al cuadrado. ¿Sí? Voy a tener que poner una columna para la incertidumbre de cada valor de z, porque como ven, cada valor de incertidumbre cambia con el valor de t. ¿Lo ven? ¿Alguien me pregunta algo? No, gracias. No hay preguntas. Bien. Entonces, y bueno, y la altura I es la altura I. Ahí está. ¿Sí? Con su incertidumbre. Entonces, esta es mi nueva tabla de valores. Entonces, ahora tengo que representar I como función de z. Y a cada valor de z le tendré que poner una barrita del error dada por estos valores. ¿Está? Bueno, si lo hacemos, y nuestros puntos experimentales se ponen así, ven que la barrita del error de z va aumentando a medida que aumenta z. Ven que la barrita del error horizontal va aumentando a medida que aumenta z. Bueno, ¿qué parece esto? Y bueno, parece que está lindo como para que tiremos una recta. Podemos trazar una recta que pase por todos los puntos. Entonces, esta gráfica nos está diciendo que esta relación es cierta. Esta relación es cierta. Pero si esta relación es cierta, entonces esta también es cierta. Entonces, quiere decir que efectivamente este modelo, que es la ecuación del movimiento de un cuerpo en caída libre, describe correctamente el movimiento de la pelota que está cayendo desde la altura y sub cero. ¿Han comprendido mis sufridísimos y queridísimos jóvenes? Sí, profe. ¿Está ingenioso o no? Sí. ¿Les dan ganas de seguir estudiando ciencia o no? Vamos, quiero un sí contundente, por favor. Sí, profe, claro. Sí, obvio. ¿Cuántos de ustedes se van a cambiar a física el año que viene? Ah, mentira, no hay problema. Mentira, son chiquitos míos, no los cambies. Bueno, lo que hemos hecho entonces, mediante un cambio de variable adecuado al problema que estamos tratando, hemos hecho la verificación de que el modelo es adecuado al sistema físico que estamos estudiando, ¿sí? Y entonces, cuando yo puedo trazar esta recta, también puedo sacar la pendiente, y la pendiente tiene que ver con la aceleración de la gravedad y poder verificar si se cumple o no, etc. Ya está. Lo que quería mostrarles era el cambio de variable. Bueno, ahora vamos a nuestro simple péndulo simple. Lo hemos visto, hemos sufrido la llegada a estas ecuaciones, aquí están, nos quedamos simplemente con estas ecuaciones, es más, a la primera que dice tita de t, ¿dónde está mi cursor? Acá, que tita de t es tita mayúscula por el coseno de omega t, a esta la vamos a dejar en el freezer porque esto lo único que nos está diciendo es que este péndulo oscila, ¿sí? Y eso. Pero nos vamos a quedar con esta ecuación. Porque esta ecuación, si ustedes la miran, está siendo tan práctica para hacer experimentos como esta otrita. ¿Ven? Esta es una ecuación que se presta para hacer experimentos, porque uno dice, ajá, bueno,
elijo una altura de caída, con una luz estroboscópica mido a distintos intervalos de tiempo y veo cómo me salen los valores y de ahí veo. O bien pongo marcas a distintas alturas, filmo una película y veo cuándo la pelotita pasa por cada marca y de ahí saco el tiempo, como sea, ¿sí? Acá tenemos una ecuación que nos dice cómo depende el periodo de oscilación de un péndulo ideal en función de la longitud del hilo. Ya que si yo fuera variando esta longitud, el periodo iría variando, ¿sí? Hay una relación de tipo lineal acá entre el periodo y la longitud L. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, me perdí. ¿Hay una relación lineal entre el periodo y la longitud L de ese péndulo? Lineal no. Lineal no. Lineal no. ¿Por qué? Porque la longitud L está medida dentro de la raíz. Claro. Entonces, T es proporcional a la raíz cuadrada de L, no a L. Entonces, no hay una relación de tipo lineal. Entonces, ¿qué hay que hacer para ver si esto, si podemos hacer experimentos con un péndulo real, o si podemos agarrar el simulador que ustedes tenían, ¿sí? Agarrarlo a ese simulador, ir variando la longitud, como yo les pedí, e ir midiendo los periodos, ¿sí? Entonces tendríamos un conjunto de valores, acá está el simulador, entonces ustedes van aquí con este botoncito, van cambiando la longitud, desde 0,1, no, desde no me acuerdo cuánto, hasta 1 metro, ¿sí? Y lo pueden llevar al péndulo a distintos ángulos y soltarlo y que el tipo oscile, sin fricción. Vamos a poner fricción cero, porque estamos haciendo el péndulo simple. En el péndulo simple la única fuerza que actúa es la fuerza mg por el seno, ¿no? Entonces no hay roce, no hay ningún tipo de disipación, entonces nada de fricción. La aceleración de la gravedad 9,81, ahí nomás, entonces de ahí pueden sacar, van variando la longitud, miden el tiempo de 10 oscilaciones con el cronómetro, de ahí sacan el periodo con error 0,02 y hacen una tablita de valores, ¿sí? Entonces yo hice los deberes, espero que ustedes también. Ustedes, por supuesto, no tenían la consigna de graficar, pero sí tenían la consigna de sacar valores. Entonces yo aquí le fui dando longitudes al hilo y fui sacando los periodos, tal como les digo. Lo llevé al pendulito hasta los 10 grados, lo solté, el tipo se puso a oscilar. En un momento en que el pendulito llegaba a la amplitud máxima, prendí el cronómetro y ahí conté 10 oscilaciones, apagué el cronómetro y el periodo para esa longitud era este tiempo total dividido 10. Y la incertidumbre era mi tiempo de reacción 0,2 segundos dividido 10, 0,02 segundos. ¿Sí? Entonces así fui anotando estos datos de longitudes y periodos. Y la incertidumbre que tiene la longitud, que uno puede regular acá, es de 1 centímetro. Acá está puesto en metros, pero bueno, eso les dice que la incertidumbre es del orden de 1 centímetro. La masa no importa, en algún lado está, que la masa es 1 kilogramo. Acá está, masa 1 kilogramo. Se la puede cambiar, pero yo no la cambié, la dejé 1 kilogramo. ¿Sí? Nota importante, la longitud, como acá este cuerpo no es nada puntual, tacho, la longitud se toma desde el punto de apoyo hasta el centro de gravedad. Hasta ahí van los 70 centímetros, los 80, los 90, lo que usted toma. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Si yo represento los periodos, estos, como función de la longitud, miren qué interesante queda, ¿no? Se nota clarito
que no hay una dependencia lineal. ¿Lo ven? ¿Ven qué lindo? Sí. Sí, profe. Sé que están representados los puntos con sus incertidumbres, ¿no? Aquí hice una trampita, ¿no? Usé el papel milimetrado, usé el Excel. Después les voy a mandar un apunte. ¿Les interesa que les mande un machete de cómo se grafica así con el Excel? Sí, profe, mande todo. Por favor. Sí, profe, por favor. Me sirve. Sí, es piola, porque estos son los tipos de gráficos que realmente tienen sentido en ciencias exactas, ¿sí? Todos los otros son gráficos decorativos, son gráficos para contadores o para ejecutivos de empresas o para marketineros. Acá nosotros volcamos al gráfico toda la información disponible, los datos medidos y las incertidumbres de esos datos. ¿Eh? Bueno, yo les voy a mandar. Bueno, ¿qué proponemos? ¿Qué cambio de variable podemos hacer acá? ¿Qué cambio de variable podemos hacer acá para saber si esto realmente, si el periodo está realmente variando con la raíz cuadrada de L y no con la raíz 18ª o con la raíz 4/5 o con la raíz 19/7? ¿Cómo sé yo que esto es realmente la raíz cuadrada? ¿Qué cambio de variable puedo yo sugerir acá? La variable de raíz de L la reemplaza por otra. Muy bien, está buenísimo. Agarrar y llamarle z a la raíz cuadrada de L. Entonces me quedaría una ecuación de la forma t igual a 2pi sobre raíz de g por z. Muy bien, muy bien. Excelente, ese es muy buen... Profe, ¿qué es? Z sería L cuadrado sobre gravedad cuadrado. No, z es la raíz cuadrada de ¿Cómo L. sería para eliminar raíz? Y su compañero está diciendo que tomar la raíz cuadrada de L como z. Z igual a la raíz cuadrada de L. Entonces yo a los datos de mi tabla de valores, a los datos de L, le tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces, claro, ya me queda lineal. Claro, exactamente. A usted le va a quedar una ecuación de la forma 2pi sobre raíz de g por su variable z, que es en el plano t, z, esa es la ecuación de una recta dependiente 2pi sobre raíz de g. ¿Sí? Brillante, brillante la propuesta. Bueno, yo hice otra, para demostrar que, no sé si todos los caminos, pero muchos caminos conducen a Roma. Menos la ruta 38 que va a Famaillá. Bueno, yo hice lo siguiente. Yo elevé la raíz cuadrada, elevé toda la ecuación al cuadrado. Al elevar al cuadrado me queda así, que el período al cuadrado es 4pi al cuadrado sobre g por L. También es una ecuación lineal, ¿no es cierto? Es tan válida una linealización como la otra. Las dos me están llevando a una representación lineal. Pero acá el cambio de variable que yo estoy poniendo es, mi variable z es el cuadrado del periodo. Entonces, el error es 2t delta t. En el caso del joven que había propuesto z igual a raíz cuadrada de L, el delta de z va a ser un medio de L. Un medio del delta de L, perdón. ¿Sí? Porque está elevado en los medios. Bueno, hagan la propagación, che. Y yo hice mi pruebita. Hice la tabla de valores. Acá calculé los valores de z. O sea, cada valor del periodo que yo había medido lo elevé al cuadrado. Y para cada uno de estos valores calculé la incertidumbre. Como 2 veces el periodo por la incertidumbre del periodo. Y eso me dio esto. Es un poquito más laborioso esto porque en realidad aquí ya están redondeados los valores. Cuando uno eleva estos valores al cuadrado, acá dan muchos más decimales. ¿Cómo sé a dónde tengo que cortar?
Bueno, hay que hacer un cálculo intermedio. Primero hay que sacar estos valores de z con muchos decimales y después calcular delta de z, que también va a salir con muchos decimales. Entonces uno con mucha paciencia va redondeando los deltas de z a solo una cifra significativa. Cuando uno tiene los z redondeados los deltas de z redondeados a una sola cifra significativa, acá ya me está diciendo esto a dónde tengo que cortar los valores de z. Entonces esta es una tabla sacada en limpio ya, después de haber hecho una tabla un poquito más complicada. A ver si les puedo mostrar, si la tengo abierta para que me crean. A ver. Espérenme un cachito. Ya que estamos, hagamos las cosas bien. Bueno. Acabo de mandar la orden de que se abra el Office. Entonces, contemos cuántos segundos le lleva a mi pobre notebook abrir el Excel, digo. Resulta que una vez, no sé si el año pasado o el anteaño pasado, estaba en la facultad, y bueno, llegó la hora de venirme a mi casa, y decidí ya apagar a la compu para armar mis bártulos y volverme a la casa. Y en lo que estaba desarmando las cosas para meterla en la mochila, agarro el enchufe de la notebook y ¡pum!, la desenchufo, y justo que la desenchufo veo que había un cartel que dice: actualizando Windows, no apague ni desconecte su computadora. Y ya la había desenchufado. Entonces quedó con una actualización a medio hacer. Y a partir de ahí, pobrecita, quedó convertida en una batata. Bueno, ¿qué les quería mostrar yo? La tabla compleja de... La tabla con todos los valores, sí. Ahora les... Gracias, Ceci. Bueno, la están viendo, ¿no? No lo pusiste para presentar. Aquí me parece que sí. ¿Ahora sí? Bien. Ahora sí. Bien. Entonces, aquí están los periodos. Están las amplitudes también, a ver. Sí, ahí están las longitudes, ahí están los periodos, está elevado al cuadrado, y ahí están los delta de z. ¿Ven que ahí están con muchos decimales? Bueno, el trabajo fino es primero ponerse a redondear las incertidumbres a una sola cifra significativa. Al tener ya las incertidumbres, uno sabe dónde cortar esto, ¿no? Y entonces aquí ya saqué en limpio los valores. Acá está el gráfico 1, cómo salió cuando estaba representando el periodo en función de la longitud directamente, y acá ya cuando elevé al cuadrado el periodo en función de la longitud. Ahí se ve, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven cómo hay que hacer un trabajito un poquito más largo antes de llegar a la tabla limpita, pero por suerte, bueno, los cálculos lo hace el Excel, ¿no? Bueno, entonces, eso. Entonces, volvamos a la presentación. Acá estábamos. Bueno, entonces ahora miren qué lindo que está, como los puntos, claramente. Aquí se ve como las barritas del error del periodo al cuadrado que está en el eje vertical, se ve como los palitos van siendo cada vez más grandes, ¿no? Ahí se ve como los palitos del delta de z, los delta de z van creciendo, ¿no? Van de 0,02 a 0,08. Ahí se ve. Entonces, bueno, pareciera ser que realmente se está
alineando los puntos a través del cambio de variable que yo hice. Estaría bueno si ustedes, si no han hecho todavía nada, prueben con el cambio de variable que sugirió nuestro compañero, hacer en función que la variable z sea la raíz cuadrada de L, a ver qué sale. ¿Ah? Estaría lindo que investigue. Bueno. Entonces, ¿qué queda? Queda probar si yo puedo trazar una recta que conecte todos estos puntos. Y efectivamente, miren qué lindo sale cuando tiré una recta, cómo corta claramente todos los intervalitos de error y pasa bien cerquita del 0, 0. Perdón. Uy. Cómo pasa bien cerca del 0, 0 y corta todos los intervalos de error. ¿Ven? Entonces, esta recta tan linda, uy, perdón, eso viene después, me está diciendo que esta relación de t cuadrado en función de L es cierta. Pero si esta relación es cierta, esta también es cierta. Entonces quiere decir que el modelo del oscilador libre es aplicable para ese simulador. ¿Sí? Es aplicable para el simulador. Pero trazo la mejor recta y digo, bueno, entonces, como confirmación, ¿qué pasa si yo calculo los parámetros de esta recta, elijo 2 puntos? Yo, para no hacer mucho lío de sacar valores de la recta, que con el Excel no se veía muy bien cómo lo iba a hacer, hice pasar la recta exactamente por 2 de los valores experimentales. ¿Ven? Aquí el punto P1 es este valor experimental. Ven que pasa muy exactamente. Y acá también. Entonces voy a usar, aquí se da que los puntos P1 y P2 sí son valores experimentales. Podrían no serlos, no hay problema. Yo elegí que sí lo sean. Esta recta está bastante piola. Entonces elijo estos puntos, ahí están las coordenadas, con sus respectivas unidades. Entonces, mediante estos 2 puntos, hago los cálculos tal como los vimos recién. Pendiente, I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Acá está I2, 4,08, I1, 0,83, ¿sí? Eso está en el segundos al cuadrado. X2, 100 centímetros. X1, 20 centímetros. Ahí está. Y este es el valor de la pendiente que provisoriamente lo dejo con muchos decimales. Cuando calcule el error, ahí ya voy a saber a dónde cortar. ¿Está? Lo dejo ahí. Y tiene unidades segundos al cuadrado sobre centímetros, la pendiente. Está con todos los chiches del cálculo. Vamos al error relativo del cálculo de esa pendiente. Delta de I2 más delta de I1. Bueno, delta de I2, aquí en el caso del eje I, sería el delta de Z2 menos el delta de Z1. Sería este delta de Z y este delta de Z. Son distintos acá. Porque al hacer el cambio de variable, la incertidumbre de lo que está ahora en el eje vertical cambia con cada punto. ¿Sí? Entonces, la busqué en la tabla, cuánto valía la incertidumbre del punto I2, valía 0,08, la incertidumbre del punto 1, 0,02, sobre ese intervalo I2 menos I1. En el eje X, la incertidumbre era la misma, era 1 centímetro para cada uno, así que son 2 centímetros dividido 80 centímetros. Bien. Y me queda esto. El primer término me da, este primer término me da 0,03. Y este segundo término me da 0,025. De los cuales, en una sola cifra significativa, me quedé con el 0,02. Entonces esto suma a 0,05. Es decir, que la pendiente calculada de esta forma tiene un 5% de error. ¿Sí? He sacado la pendiente con un 5% de error. Calculo el valor absoluto del error de la pendiente. Perdón, el error absoluto de la pendiente. El error absoluto de la pendiente. Multiplico este error relativo que acabo de sacar
por el valor de la pendiente que lo tengo ahí, ¿sí? Hago ese producto, redondeo a una sola cifra significativa y ahí está. Me queda 2 milésimos de segundo al cuadrado sobre centímetro. Quiere decir que aquí donde había dejado el valor de la pendiente con muchos decimales, ya sé que tengo que cortar en las milésimas. Aquí tengo que cortar, ¿sí? Como el número que sigue es un 6, me quedo acá con un 41. O sea que mi pendiente va a ser 0,041. ¿Sí? Y esta es la incertidumbre. Y eso lo puedo poner, para no poner tantos ceros, lo pongo en notación científica. Ahí está el valor de la pendiente. ¿Sí? Ahí está el valor de la pendiente. Bien. Ahora, en el cambio de variable que yo hice, t cuadrado igual a 4 cuadrado sobre g por L, la pendiente es esto. La pendiente es 4pi cuadrado sobre g. ¿Lo ven? Esta es la ecuación de la recta. Este es el valor numérico de la pendiente que yo saqué. Entonces, ese valor numérico tiene que ser 4pi cuadrado sobre g. Entonces, de ahí tiene que salir el valor de g. ¿Sí? Despejamos, paso g para allá, paso v para acá, y me quedaría que el módulo de la aceleración de la gravedad tiene que ser 4pi cuadrado sobre la pendiente que yo encontré. Bien. Tengo un problema. Está pi en la pendiente que voy a calcular. Entonces tengo que evitar que el error de truncamiento de pi me meta un error más importante que el que me mete el propio b. Entonces, hago la propagación del error y yo ya sé que delta de b sobre b era 0,05. Ya estaba calculado de antes. Entonces, lo que voy a hacer es imponer, que larga la diapositiva, imponer que este término sea un orden de magnitud menor que el error relativo de la pendiente. Ahí está, entonces pongo que 2 veces delta pi sobre pi tiene que ser menor o igual que, ahí faltaría un igual, 0,001. Ya. Estos son 5 centésimas. A esto le impongo que sea del orden de una milésima. Y de ahí me sale el error relativo de truncamiento de pi, de donde saco el error absoluto de truncamiento de pi, y de ahí me sale que pi tiene que tener 4 cifras significativas de 3 decimales. Tomando pi con esta cantidad de decimales, el error relativo de truncamiento se hace despreciable frente al error relativo de la pendiente. Entonces este término se va. Y el error relativo de la pendiente es 0,05. Bien. Entonces hacemos el cálculo numérico de g y me sale así en centímetros sobre segundo. ¿Sí? Hacemos el cálculo del valor numérico de g. Hacemos el cálculo numérico de delta de g. Es el error relativo que yo ya sé que tiene por el valor de g que acabo de sacar con muchos decimales provisoriamente, y me da 48 centímetros sobre segundo al cuadrado, que redondeado a una sola cifra significativa sería 50. Pero 50 con una sola cifra significativa se escribe 5 por 10. ¿Sí? Esto es 50 con una sola cifra significativa. 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como el error relativo está cayendo acá en las decenas, el error absoluto está cayendo acá en las decenas, todo lo que queda del valor de g por detrás es no significativo, entonces me queda 96 más menos 5 por 10 centímetros sobre segundo. O si quieren ponerlo en términos más familiares, sería 9,6 más menos 0,5 metros sobre segundo al cuadrado. No sale muy lindo, pero el valor 9,81 está incluido dentro del intervalo del error, ¿sí? Porque si ustedes toman esto más el 0,5, les da 10,1 como límite superior, ¿sí? El intervalo este sería 9,1, entre 9,1 y 10,1 está el valor de la aceleración de la gravedad, que lo comprende al 9,81 que tenía el simulador. O sea que dentro del error experimental está bien el valor de la aceleración de la gravedad que estamos poniendo, ¿sí? O sea que
el experimento me ha servido para confirmar que es adecuado utilizar el modelo del oscilador libre, perdón, del péndulo simple, para este oscilador, ¿sí? Para este péndulo simulado, y me da un valor razonable para el vector de aceleración de la gravedad. ¿Comprendido, queridos jóvenes? Bueno, yo quisiera que ustedes, con los números que han hecho ustedes, con las mediciones que han hecho ustedes en el simulador, hagan un proceso similar a este que yo hice. Pueden hacer el cambio de variable que ustedes quieran. Pueden hacer este de t cuadrado o pueden hacer como el que sugirió nuestro compañero, haciendo z igual a la raíz cuadrada de L. Solamente que tengan cuidado con las ecuaciones. Nada más. Está más lindo el de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Bueno. Y ahora viene una tarea importante que ustedes van a tener que hacer, porque esto aquí, esta presentación terminó, pero todavía no terminó la clase, porque viene una tarea importante que van a tener que hacer. A ver. Bueno, en el aula virtual del laboratorio van a encontrar una serie de videos que son filmaciones de un péndulo hecho con una plomada de albañil. ¿Han visto ustedes alguna vez la plomada que usan los albañiles para controlar la verticalidad de las cosas que construyen? ¿Han visto alguna vez una plomada? Sí, profe. ¿Han visto que tiene una forma cónica? Bueno, hay de muchos colores, pero normalmente es un conito. Y cuando está nuevo, porque los albañiles lo usan y lo recontra usan a su plomada, se les termina despintando y tienen un cono de acero medio oxidado atado de un violín. Bueno, cuando está nuevito, el cono ese de la plomada tiene partes pintadas de dos colores, una parte naranja y una parte azul o algo así. Tiene un cambio de color. Eso está hecho para indicar dónde está el centro de gravedad de ese cuerpo. En la línea donde se produce el cambio de color está el centro de gravedad del cuerpo. Y bueno, y eso, ustedes dirán, y eso a mí que, o sea, como que me importa. Bueno, lo que van a hacer ustedes es que cuando entren a la página, van a encontrar toda la colección de los videos, que son ese mismo pendulito. A ver si les puedo mostrar uno de los videos. Ese mismo pendulito de albañil, con distintas longitudes de cuerda, se lo filma oscilando. Entonces, ¿qué van a ver ustedes? Un cono yendo y viniendo. Pero ustedes pueden, con el celular en la mano, como cronómetro, viendo la película, pueden medir el tiempo total de 10 oscilaciones. Y tienen el dato de qué longitud tiene el hilo en ese video, ¿sí? Entonces, de esa manera van a sacar datos de longitudes y de periodos. Porque al tiempo total de 10 oscilaciones, después lo dividen en 10, y de esa manera sacan el periodo con un error muy chiquito. ¿Sí? Entonces, esperen un cachito que estoy medio perdido. Esto lo quiero cerrar ya. La presentación ya no la necesito. Entonces, bien. Ahora les vamos a ver si puedo mostrarles uno de los videos. No, nada que ver. Esperen que se...
Se me empacó la... Ahí está. Horacio, si vos querés, yo les paso el videito. Ah, ¿lo tenés? Sí, sí, sí. Ya se... Acá está, porque era lo que no veía, que tengo que compartir el... Ahí está. ¿Están viendo una página del Google Drive? No. Ahora sí. Bueno, y acá tengo uno de los videitos. A ver si lo prendo. No, pero le veamos uno para una longitud interesante. Espero que no vean una pantalla negra. Vemos el que se está cargando, así que tranquilo. Bueno. Ahí está. Ahí tienen, ¿ven? El péndulo oscilando. ¿Sí? Ahí se ve el cambio de color. ¿Lo están viendo, no, jóvenes? Sí, sí se ve. Bien, ahí se ve el cambio entre naranja y azul. Ahí en ese punto del cambio de color, de naranja y azul, ahí está el centro de gravedad del péndulo. Entonces la longitud está desde este punto de apoyo hasta ese punto en el centro de gravedad del cono. Está el dato de la longitud. Cada video tiene, está especificado qué longitud es, ¿sí? Y entonces, ustedes, midiendo en ese video, pueden sacar el periodo. Algo pasó acá conmigo. Bueno, eso les quería mostrar. Bueno, la tarea que tienen que hacer, queridos jóvenes, es agarrar todos los videos que tienen ahí, que son varios. ¿Cómo cierro este? Atrás, en la flechita de arriba y en el... Allá donde dice video, péndulo, longitud, C. Ah, bien. Muchas gracias. Miren, ahí tienen un montón de videitos para distintas longitudes. Desde el 1 hasta el 10. Son 10 videitos. Entonces, por favor, jóvenes, y esto ya es tarea obligatoria, ¿sí? Lo que es lícito es que armen grupos. Pueden armar grupos de 2 y 3 personas, ¿sí? No más, no menos de 2, o sea, no vale trabajo individual, y no vale más de 3, ¿sí? Pueden ser grupos de 2 o 3 personas. ¿Qué van a hacer con todos estos videos? Para cada uno de estos videos van a sacar el periodo como función de la longitud y van a construir un gráfico linealizado, es decir, van a introducir el cambio de variable que a ustedes les parezca. Pueden elevar toda la ecuación al cuadrado o pueden tomar la raíz cuadrada de la longitud, como más les guste. Van a propagar los errores y van a sacar la gráfica de la dependencia entre el periodo de oscilación y la longitud del hilo. Y van a elaborar un breve informecito. O sea, no quiero que me manden solo el gráfico. Quiero que elaboren un breve informecito que va a ser un documento en Word, donde ustedes van a redactar brevemente una introducción diciendo cómo es el modelo del péndulo simple, van a contar de dónde tomaron los datos, van a decir, bueno, se tiene una serie de videos de un péndulo constituido por una plomada de albañil suspendida de un hilo de distintas longitudes, van a describir todo, van a informar con qué incertidumbre se midieron los datos, van a indicar cómo midieron ustedes los tiempos, cómo de esos tiempos medidos sacaron los periodos, con texto, con palabras, con descripción. No quiero formulerío, no quiero 3 fórmulas y un gráfico y tome, profe, y que le vaya bien. No. Quiero que expliquen, quiero que den una introducción diciendo cómo se define el péndulo el modelo del péndulo simple. No escriban una enciclopedia tampoco, brevemente, digan.
El péndulo simple es el modelo que consiste en tal cosa, tal cosa, tal cosa. Listo. La ecuación que da la oscilación es tal, la relación entre el péndulo y la longitud es tal. Listo. Pueden citar bibliografía, pueden citar que han tomado del Cierce-Mansky, que han tomado del Resnick, de donde sea. Pueden poner que han visto tal libro, que han visto tal cosa, ¿sí? Bueno. Un informe por grupo, ¿sí? Me los mandan en documento Word, Doc o DocX, no importa, a mi casilla de correo. ¿Comprendido, queridos jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día? ¿Hasta qué día? Le demos 2 semanas para que puedan preguntar, para que puedan, si quieren ir, si en un plazo menor de 2 semanas quieren hacer un envío parcial y decir, mire, profe, le mando cómo vamos hasta ahora, para que yo les tire ahí alguna pista a ver si van bien, si tienen que cambiar esto, aquello, ¿sí? No hay problema. Pero dentro de 2 semanas ya tiene que estar todo presentado. Lo que van a hacer en el medio, Chicos, sí, es decirle al... Perdón. Sí, adelante, Ceci. Hola. La fecha de entrega sería el 11 de noviembre, ¿no? Hasta el 11 de noviembre tienen que tener todo presentado. Bien, muchas gracias. Lo que van a hacer ustedes, jóvenes, es, ahora se van a poner en contacto con las personas con las que quieran armar el grupo y le van a decir a la profe Ceci o a Martín quiénes son los que integran cada grupo. ¿Sí? Entonces, Sí, no, a mí no hay problema, yo los armo. ah, tú los Lo que armas. sí me tienen... Sí, no hay problema, me los dicen por el WhatsApp, por el grupito que tenemos, y Bueno. yo los armo. Entonces, la profe Ceci va a coordinar la formación de los grupos. Ya saben, entre 2 y 3 personas por grupo. ¿Está? ¿Comprendida la consigna, queridos jóvenes? Sí, profe. Muy bien. ¿Les gusta la tarea o no les gusta nada? Sí, está buena. Muy buena, muy buena. Está buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Horas Bueno, jóvenes, al les agradecemos. El autor de estos videos es el licenciado Diego Corregidor. En realidad creo que ya es doctor. Diego Corregidor, que es uno de los docentes del laboratorio de física. Él se encargó de filmar estos videos en su casa. Entonces le agradecemos mucho a Diego por el material que nos brinda. La escucho, profesora Jerez. ¿Los chicos te envían el informe vía mail o lo suben a la FACET? No, prefiero que me los manden por mail. Por mail a mi dirección, hbrizuela@herrera.unt.edu.ar. En el camino pueden hacer las consultas que correspondan, me pueden consultar a mí, pueden mandar consultas al foro, pueden consultar por el WhatsApp, etcétera, ¿no? Aquí estaremos para ayudarlos. Profe, Bueno, sí. ¿por Gmail mando los videos o por dónde nos encontramos? No, en el aula virtual. Ah, en el aula virtual. Ah, Sí, los disculpe, videos están en el aula virtual. bien, Después gracias. el informe sí me lo manda por mail, ¿sí? Horacio es al Herrera, ¿verdad?